Democracia y Educación, por John Dewey. 55. Capítulo 13. La naturaleza del método. 2. El método general e individual. En suma, el método de enseñar es el método de un arte, de una acción inteligentemente dirigida por fines. Pero la práctica de un bello arte está lejos de ser un asunto de inspiraciones extemporáneas. Es esencial el estudio de las operaciones y resultados de los que han tenido mayor éxito en el pasado. Hay siempre una tradición o escuelas de arte lo bastante definidas para impresionar a los principiantes y con frecuencia para cautivarlos. Los métodos de los artistas en toda rama dependen de un conocimiento completo de los materiales e instrumentos. El pintor tiene que conocer el lienzo, los colores y los pinceles y la técnica de manipular todos sus procedimientos. La adquisición de este conocimiento requiere una atención persistente y concentrada sobre todos los materiales objetivos. El artista estudia los progresos de sus propias tentativas para ver cuáles triunfan y cuáles fracasan. La suposición de que no hay alternativas entre seguir las reglas ya hechas y confiar en las dotes congénitas, entre la inspiración del momento y el duro trabajo indirecto, está contradicha por los procedimientos de todo arte. Asuntos tales como el conocimiento del pasado, de la técnica corriente, de los materiales, de los modos con que pueden obtenerse mejores resultados, proporcionan el material para lo que puede llamarse el método general. Existe un caudal acumulado de métodos bastante estable para obtener resultados, un caudal autorizado por la experiencia pasada y por el análisis intelectual que un individuo puede ignorar solo con peligro suyo. Como hemos indicado en la discusión sobre la formación de hábitos, página 52, se corre siempre el riesgo de que estos métodos lleguen a hacerse mecánicos y rígidos, dominando el agente en vez de ser poderes a su disposición para sus propios fines. Pero también es cierto que el innovador que logra algo permanente, cuya obra es más que una sensación pasajera, utiliza los métodos clásicos más de lo que pueda parecerle a él o a sus críticos. Los dedica a nuevos usos y al hacerlo así, los transforma. La educación tiene también sus métodos generales. Y si la aplicación de esta observación es más evidente en el caso del maestro que en el del alumno, es igualmente real en el caso de este último. Parte de su aprender, una parte muy importante, consiste en llegar a ser dueño de los métodos que la experiencia de los demás ha demostrado ser más eficientes en casos análogos de obtener conocimiento. Estos métodos generales, en modo alguno, se oponen a la iniciativa y originalidad individuales, a los modos personales de hacer las cosas. Por el contrario, los refuerzan, pues hay una diferencia radical aún entre el método más general y una regla prescripta. Esta última es una guía directa para la acción. El primero actúa indirectamente mediante la ilustración que proporciona respecto a los fines y los medios. Esto equivale a decir que actúa mediante la inteligencia y no mediante la conformidad a órdenes externamente impuestas. La capacidad para usar aún de un modo artístico una técnica establecida no garantiza una obra artística, pues esta depende también de una idea animadora. Si el conocimiento de los métodos empleados por los demás no nos dice directamente lo que tenemos que hacer, ni nos proporciona modelos ya hechos, ¿cómo actúa? ¿Qué significa llamar intelectual a un método? Tomemos el caso de un médico. Ningún modo de proceder exige más imperiosamente el conocimiento de los métodos de diagnóstico y tratamiento establecidos que éste. Pero después de todo, los casos son parecidos, no idénticos. Para ser utilizadas inteligentemente, las prácticas existentes, por autorizadas que puedan ser, han de adaptarse a las exigencias de los casos particulares. Consiguientemente, los procedimientos reconocidos indican al médico qué indagaciones ha de realizar por sí mismo, qué medidas ha de ensayar. Son puntos de vista desde los cuales realizan investigaciones. Economizan un estudio de los rasgos del caso particular, sugiriendo las cosas que se han de considerar especialmente. Las actitudes personales, propias del médico, sus propios modos, métodos individuales, de tratar la situación que tiene que afrontar, no están subordinados a principios generales de procedimiento, pero son facilitados y dirigidos por estos. El ejemplo puede servir para indicar al maestro el valor que tiene el conocimiento de los métodos psicológicos
y el de las medidas empíricas que se han encontrado útiles en el pasado. Cuando se colocan en el camino de su propio sentido común, cuando se interponen entre él y la situación en que ha de actuar, son peores que inútiles. Pero si aquel los ha adquirido como auxilios intelectuales recogidos de las necesidades, recursos y dificultades de las experiencias únicas a que está entregado, son de valor constructivo. En último término, precisamente porque todo depende de sus propios métodos de respuesta, depende también mucho de hasta dónde puede utilizar, al dar su propia respuesta, el conocimiento que ha obtenido de la experiencia de los demás. Como ya se indicó, toda palabra de esta exposición es directamente aplicable también al método del alumno, al modo de aprender. Suponer que los alumnos, sean de la escuela primaria o de la universidad, pueden ser provistos con modelos de método a seguir en la exposición y desarrollo de un tema, equivale a provocar una decepción que tenga consecuencias lamentables. Véase página 148. Cada uno ha de realizar su propia reacción en cada caso. Las indicaciones de los métodos estandarizados o generales empleados en cada caso, semejantes por otros, particularmente por los que ya son expertos, son valiosas o perjudiciales según que hagan más inteligente su reacción personal o que induzcan a una persona a prescindir del ejercicio de su propio juicio. Si lo que se ha dicho antes, página 140, sobre la originalidad del pensamiento, pareciera exagerado al exigir de la educación más de lo que permiten las capacidades de la naturaleza humana media, la dificultad está en que nos hallamos bajo el influjo de una superstición. Hemos creado una idea de un espíritu indefinido, de un método intelectual que es el mismo para todos. Entonces, consideramos a los individuos difiriendo en la cantidad de espíritu de que están dotados. Se espera que las personas ordinarias sean ordinarias. Solo a las excepciones se les permite tener originalidad. La medida de la diferencia entre el estudiante medio y el genio es la medida de la carencia de originalidad en el primero. Pero esta idea del espíritu, en general, es una ficción. La comparación en cantidad de las capacidades de una persona con las de otra no es asunto del maestro. No es importante para su trabajo. Lo que se requiere es que todo individuo tenga oportunidades para emplear sus propios poderes o facultades en actividades que poseen sentido. El espíritu, el método individual, la originalidad, que son términos convertibles, significan la cualidad de la acción intencional o dirigida. Si actuamos bajo esta convicción, lograremos más originalidad que por la norma convencional que ahora aplicamos. Imponer un supuesto método general uniforme a todos cultiva la mediocridad en todos, excepto en los muy excepcionales. Y medir la originalidad por la desviación respecto a la masa fomenta en ellos la excentricidad. Así sofocamos la cualidad distintiva de los muchos y, salvo en raros casos, como por ejemplo en el de Darwin, infectamos al genio excepcional con una cualidad insalubre.